Esa noche, la lluvia golpeaba el techo de chapa, como si quisiera arrancarlo. Yo estaba solo, o al menos eso quería creer. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras que se movían, como si tuvieran vida propia, hasta que, de la última cabina, salió un suspiro, largo, húmedo. Mis ojos veían perfectamente que la puerta estaba abierta de par en par. El aire olía a óxido y a algo podrido. Entonces, el espejo comenzó a empañarse, y en él apareció un rostro que no era el mío. Muy buenas noches, comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche. Esta noche traigo un relato que quizá te acompañe en las horas más largas y silenciosas. Los guías susurran que hay lugares donde el velo entre lo que recordamos y lo que olvidamos es tan delgado que basta abrir una puerta para no volver a cerrarla jamás. Escucha con el corazón, siente con el alma, porque esta historia no pide ser comprendida, sino aceptada. Cierra los ojos, respira lento y acompáñame. Si estás aquí, es porque sabes que no todo puede explicarse con lógica, y este canal existe para eso, para acompañarte en las noches más silenciosas. Si aún no te has suscrito, hazlo, para seguir escuchando aquello que nadie más se atreve a contar. Y recuerda, tu like ayuda a que más personas encuentren estos relatos. Me llamo Ignacio y nunca pensé que terminaría trabajando en un lugar así. El cementerio de la Almudena, en Madrid, es enorme, antiguo y carga con historias que casi nadie se atreve a repetir. Entré como personal nocturno para mantenimiento y vigilancia, y fue en una de esas madrugadas frías que conocí los baños del sector este, baños que, oficialmente, llevaban clausurados más de 10 años. La primera vez que vi su puerta fue por casualidad. Estaba patrullando cerca del muro perimetral, cuando un viento helado empujó las hojas secas contra una pared baja, y allí, detrás de un seto mal podado, vi la vieja puerta de metal oxidado. No tenía cerradura visible, pero un cartel descolorido colgaba torcido. Decía, fuera de servicio. Sentí, no sé por qué, una necesidad absurda de acercarme. El olor era penetrante, mezcla de humedad y algo más, algo que me revolvía el estómago. La puerta cedió con un gemido metálico y un pasillo estrecho se abrió ante mí, iluminado por una única bombilla que parpadeaba como si estuviera a punto de morir. Fue entonces cuando escuché lo que juraría era un leve chapoteo, como si alguien caminara descalzo sobre agua estancada. Avancé con cautela. La bombilla parpadeante lanzaba destellos que se reflejaban en las baldosas húmedas. El olor a humedad se mezclaba con un aroma metálico, como a sangre oxidada. Mis pasos resonaban en el pasillo angosto, y cada eco parecía responder con un susurro apenas audible. Me sentí observado. No era solo la soledad. Había algo más. Un frío que no provenía del aire, sino de un lugar profundo, dentro de mí. Al final del pasillo, encontré la primera puerta de las cabinas. Estaba entreabierta y un charco oscuro se extendía bajo ella. Entonces escuché un suspiro que no era mío. Quise retroceder, pero mis piernas parecían petrificadas. La puerta chirrió al abrirse lentamente, como si alguien o algo la empujara desde adentro. Una sombra apareció en la penumbra, sin forma definida, pero con una presencia que me heló la sangre. Sentí un frío intenso, y el olor cambió. Ahora era como tierra removida, recién excavada.
Mis sentidos se nublaron, y por un instante juraría que vi una figura detrás del espejo empañado, pero cuando quise mirar de nuevo, solo había reflejo y silencio. Recorrí el pasillo, con cada paso sintiendo el peso del silencio. Las sombras parecían susurrar, palabras que no alcanzaba a entender. La humedad calaba mis huesos y el aire denso hacía difícil respirar. Al llegar a la siguiente cabina, la puerta estaba cerrada, pero no había cerrojo. Toqué la madera con la yema de los dedos, fría y áspera como piedra. Entonces escuché un ruido sutil, un golpe seco, desde el interior. El corazón me latía con fuerza, un tambor antiguo en mi pecho. Sentí que algo quería salir, pero el miedo me paralizaba. Decidí abrir lentamente, empujando con cuidado la puerta que chirrió, reverberando en el silencio. Dentro, nada visible, solo oscuridad y ese olor a tierra húmeda. Pero de pronto, un susurro recorrió el aire. No deberías haber venido aquí. Mi respiración se cortó y un escalofrío me recorrió la espalda. Me di cuenta que no estaba solo. Un peso invisible, una presencia que me observaba. Y entonces, la puerta se cerró de golpe tras de mí. La oscuridad dentro de la cabina se volvió densa, como si el aire mismo pesara con una presencia invisible. Un olor metálico, mezclado con un aroma sutilmente ácido, llenaba mis pulmones y despertaba un malestar profundo. El silencio se rompió con un susurro prolongado, un sonido que parecía surgir desde lo más profundo de mi ser. Quise retroceder, pero mis pies parecían hundidos en un suelo pegajoso, incapaces de moverse. Entonces, una brisa fría y húmeda recorrió el espacio, como un aliento que rozaba mi piel con cientos de puntas invisibles. El aire vibraba con una energía antigua, oscura y opresiva, y en el espejo empañado, una imagen comenzó a formarse lentamente. No era un reflejo, sino una presencia etérea, una figura borrosa que parecía flotar entre capas de sombra y luz. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Entonces, la figura extendió una mano translúcida hacia mí, y una voz gutural resonó en mi mente. «No debiste atravesar esta puerta». En ese instante, el aire se llenó de un sonido extraño, un susurro colectivo, como si miles de voces lejanísimas intentaran advertirme. Sentí que mi alma se estremecía, atrapada entre la realidad y un abismo desconocido. Y justo cuando pensé que todo terminaría, la puerta volvió a abrirse con un chirrido largo y desgarrador. Salí de la cabina con las piernas temblando. El pasillo parecía respirar conmigo. Cada rincón ocultaba un murmullo apenas perceptible. Mis sentidos estaban agudizados, pero también embotados por el cansancio y el miedo. Sentí un peso en el pecho, como si una mano invisible apretara mi corazón lentamente. Avancé sin mirar atrás, guiado por una mezcla de curiosidad y una extraña necesidad de entender lo que ocurría. El suelo bajo mis pies parecía absorber el sonido de mis pasos, dejando solo el eco lejano de mi respiración. De repente, un golpe sordo resonó a lo lejos, pero esta vez no fue metálico ni seco. Fue como si algo invisible hubiese impactado contra la pared, reverberando con un lamento contenido. Volteé con lentitud y el aire frío rozó mi nuca. Una sombra fugaz se deslizó en el borde de mi visión, tan efímera que dudé si realmente la había visto. El miedo me apretó el estómago, pero una voz interna me impulsó a seguir adelante. Encontré una puerta más al fondo del pasillo, diferente a las demás, más sólida y antigua. La madera estaba desgastada, pero la manija brillaba como si alguien la hubiera pulido recientemente. Sentí que detrás de esa puerta había respuestas,
o tal vez más preguntas. Empujé lentamente y la puerta cedió sin resistencia. Un frío profundo me envolvió y al entrar, la oscuridad me tragó por completo. Mis ojos tardaron en acostumbrarse y cuando lo hicieron, no vi nada familiar, solo una extensión vacía que parecía no tener fin. Un leve murmullo emergió de todas partes, voces susurrantes que parecían hablar en un idioma olvidado. Avancé con cautela, cada paso un eco distante que parecía resonar en otra dimensión. El frío se volvió más intenso, como si el aire mismo se congelara alrededor de mí. De pronto, un golpe sordo retumbó detrás de mí. Me giré, pero solo encontré sombras deslizándose por las paredes húmedas. Entonces, escuché una risa ahogada, infantil y distante, que se desvaneció tan rápido como apareció. Sentí un escalofrío profundo y supe que no estaba solo en ese lugar olvidado por el tiempo. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás, con el corazón golpeando en mis oídos como un tambor frenético. Al alcanzar la puerta, esta se cerró de golpe detrás de mí, dejándome nuevamente en el pasillo lúgubre. Respiré hondo, intentando recuperar la calma, pero el miedo ya había echado raíces en mi pecho. Decidí que necesitaba contarle a alguien lo que había vivido. Al día siguiente, el peso de aquella noche no me dejó en paz. Sentí la necesidad urgente de hablar con alguien que pudiera entender lo que había vivido. Encontré a Marta en la sala de descanso y con voz temblorosa comencé a relatarle lo sucedido. Le hablé de la oscuridad que parecía extenderse más allá de lo físico, de las voces susurrantes y la risa distante. Ella me escuchó en silencio. Sus ojos reflejaban una mezcla de duda y preocupación. «Ignacio», dijo finalmente, «estos lugares guardan secretos que no deberíamos desenterrar tan fácilmente». Sentí un nudo en la garganta, pero continué, porque necesitaba compartir mi miedo para no sentirme tan solo. Marta asintió lentamente y añadió, «Hay algo en este cementerio que no pertenece a este mundo». Desde ese momento, nuestras charlas nocturnas se llenaron de historias y rumores, fragmentos de relatos que parecían querer salir a la luz. Luis, otro compañero, nos contó que años atrás un guardia desapareció misteriosamente en aquella zona. Dicen que escuchaba ruidos extraños en los baños clausurados y que alguien o algo lo invitó a entrar. Jamás volvió a salir. Estas palabras me congelaron, pero a la vez encendieron una llama de necesidad por descubrir la verdad. Sin embargo, cada paso hacia esa verdad parecía atraparme más en una red de sombras impenetrables. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Sentía que algo me seguía, una presencia intangible que se aferraba a mis pasos y susurraba en mis sueños. Intentaba ignorarlo, racionalizar cada signo, pero el cansancio y la ansiedad crecían sin cesar. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, noté una figura que se movía furtivamente cerca de los baños clausurados. La imagen era borrosa, pero suficiente para despertar mi temor. Decidí compartirlo con Marta y Luis, quienes me aconsejaron precaución, pero también mostraron una curiosidad creciente. Las leyendas del cementerio parecían cobrar vida, y yo me convertía en el centro de una historia que no sabía si quería protagonizar. Sin embargo, la necesidad de respuestas me empujaba a seguir adelante, aunque cada paso me hundiera más en la oscuridad. Una semana después, el peso de lo vivido seguía creciendo en mí. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, me detuve frente a una vieja tumba en el sector este. La lápida estaba gastada por el tiempo,
pero algo llamó mi atención. Una serie de símbolos grabados, casi borrados, que no había notado antes. Me agaché para observarlos mejor y noté que justo al lado había una pequeña cavidad en la tierra, cubierta parcialmente por hojas secas. Sin pensarlo mucho, aparté las hojas y encontré una pequeña caja metálica, oxidada y cerrada con un candado antiguo. Regresé a la oficina y pedí a Luis que me ayudara a abrirla. Cuando logramos abrirla, dentro había varias fotografías en blanco y negro, algunas fechas y recortes de periódicos antiguos. Todo parecía pertenecer a un vigilante del cementerio de hace décadas, con registros de sucesos extraños cerca de los baños clausurados. En una de las fotos, pude distinguir claramente la puerta oxidada de los baños, y detrás, una sombra que se movía sin forma definida. Luis y yo intercambiamos miradas, conscientes de que habíamos tocado algo que muchos preferían dejar en silencio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y una mezcla de temor y determinación creció en mi interior. Sabía que esas piezas del pasado eran clave para entender lo que realmente ocurría en ese lugar. Después de revisar las fotografías y recortes, decidí buscar archivos históricos en la biblioteca municipal. Encontré registros de empleados desaparecidos y accidentes inexplicables en el cementerio, especialmente en la zona de los baños clausurados. Las fechas coincidían con las de las fotografías, y algunas notas mencionaban rituales olvidados y advertencias para no acercarse a ciertas áreas. Mientras más investigaba, más me daba cuenta de que alguien o algo había estado protegiendo esos secretos por décadas. Una noche, después de horas entre archivos y documentos antiguos, salí de la biblioteca con la cabeza llena de preguntas. Mientras caminaba hacia mi casa, noté que el viento había caído por completo y un silencio absoluto reinaba en las calles. De repente, sentí una ligera vibración bajo mis pies, como si el suelo mismo susurrara secretos olvidados. Las farolas parpadeaban débilmente y una sombra fugaz cruzó frente a mí, tan rápida que dudé si era real. Al llegar a mi puerta, un frío intenso me invadió, distinto a cualquier frío que hubiera sentido antes. El pomo de la puerta temblaba levemente en mi mano, y una sensación de que algo invisible me observaba me paralizó por un instante. Entré rápido, cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella, tratando de calmar el pulso acelerado. Durante las siguientes noches, mi obsesión creció. Volvía constantemente al cementerio, no solo para patrullar, sino para buscar pistas, para sentir si podía entender lo que me rodeaba. Conversaba con Marta y Luis sobre cada detalle, y juntos intentábamos armar un mapa mental de los sucesos. La mezcla de miedo y fascinación nos mantenía unidos, pero también comenzaba a fracturar nuestra percepción de la realidad. Una noche, decidí entrar de nuevo a los baños clausurados, esta vez preparado con una linterna potente y un grabador. Sentí que era una locura, pero necesitaba probar que no estaba solo en aquello. Al abrir la puerta, un aire frío me recibió, y el silencio era más denso que nunca. Comencé a grabar, y de repente, el dispositivo captó un susurro lejano, casi inaudible, que me erizó la piel. Intenté seguir la fuente del sonido, pero un ruido sordo me detuvo. Algo se movía en la oscuridad, fuera de mi alcance visual. La linterna oscilaba en mis manos temblorosas, y la atmósfera se volvió opresiva, como si el espacio mismo se comprimiera. Decidí salir rápidamente, pero al acercarme a la puerta, sentí un golpe invisible que me empujó hacia atrás. Caí al suelo, y en ese instante escuché una risa seca y amarga que me heló la sangre. Me levanté como pude y corrí sin mirar atrás hasta el exterior.
Una vez afuera, respiré hondo y observé el cielo, preguntándome cuánto tiempo más podría soportar esa carga. Las noches se volvieron un campo de batalla entre lo visible y lo intangible. Una tarde, Marta me llamó con voz grave, pidiendo que nos reuniéramos en el pequeño café cerca del cementerio. Cuando llegué, Luis ya estaba esperando, con las manos entrelazadas y el ceño fruncido. «Ignacio», comenzó Marta, «hemos estado hablando con algunos vecinos y vigilantes, y todos coinciden en que algo extraño pasa cerca de los baños clausurados». Luis añadió, «Nos contaron que por las noches se escuchan ruidos, pasos que no tienen origen y voces que nadie puede explicar». Mientras repasábamos esos relatos, sentí una tensión creciente, como si el silencio entre nosotros se espesara. Marta rompió el hielo con un suspiro y dijo, «Esto nos está afectando a todos. No sé cuánto más podemos seguir fingiendo normalidad». Luis asintió, confesando que había empezado a tener pesadillas con figuras que se asomaban detrás de las lápidas. Les conté mi última visita a los baños y cómo sentí que algo me empujaba a salir corriendo. El ambiente se cargó con un silencio incómodo, como si las paredes del café absorbieran nuestra inquietud. Decidimos que no podíamos enfrentarlo solos y planeamos regresar juntos al cementerio, esta vez preparados para lo que fuera que nos esperara. Pero mientras hacíamos planes, una sombra cruzó la ventana y todos nos quedamos inmóviles, conscientes de que la grieta entre lo visible y lo oculto se hacía cada vez más grande. La noche que acordamos para volver al cementerio, el aire estaba impregnado de un silencio casi reverente. Marta llegó con un pequeño rosario antiguo, heredado de su abuela, junto con velas negras que compró en una tienda del barrio. Luis llevaba un pequeño crucifijo, aunque ninguno de nosotros estaba seguro de si aquello nos protegería realmente. Al entrar, encendimos las velas y formamos un círculo cerca de la entrada de los baños clausurados. Comenzamos a recitar en voz baja oraciones populares, mezcladas con susurros de plegarias que Marta había aprendido en su infancia. El ambiente se volvió tenso y sentí que el peso de siglos de historias y secretos se condensaba en ese espacio. De repente, una ráfaga fría apagó las velas y un eco lejano de campanas resonó en la oscuridad. El corazón me latía con fuerza, pero mantuvimos el círculo, sabiendo que romperlo sería entregar la voluntad a aquello que acechaba. Entonces, una sombra oscura apareció al fondo del pasillo, desplazándose lentamente, desafiándonos con su presencia intangible. Sin palabras, comprendimos que esa vigilia era más que un ritual. Era una batalla silenciosa entre la luz y la oscuridad. El tiempo parecía dilatarse, y cada segundo se convirtió en un suspiro suspendido en la nada. Los minutos transcurrían con una lentitud casi insoportable. La sombra permanecía inmóvil, como observándonos desde un mundo paralelo. De repente, un leve susurro comenzó a llenar el aire, un murmullo apenas perceptible que parecía salir de las propias lápidas. Las palabras no eran claras, pero su tono transmitía una mezcla de súplica y advertencia. Marta apretó con fuerza el rosario y Luis cerró los ojos en un intento de resistir la tensión que nos envolvía. Yo sentí que un nudo se formaba en mi garganta, como si la misma tierra tratara de atrapar mi voz. La sombra comenzó a avanzar lentamente y la temperatura descendió bruscamente, sin explicación aparente. Un temblor recorrió el suelo bajo nuestros pies y la vela de Marta se apagó de repente. En ese instante, comprendimos que aquello no era solo un lugar de descanso,
y que nuestra vigilia había despertado algo que preferiría permanecer dormido. El aire parecía haberse vuelto una masa densa que nos envolvía sin posibilidad de escape. La sombra tomó una forma indefinida, como una silueta que se disolvía en la oscuridad misma. Marta y Luis retrocedieron lentamente, sus rostros marcados por el miedo y la incredulidad. Intenté mantener la calma, aunque sentía que cada latido de mi corazón era un tambor resonando en el vacío. La silueta avanzó unos pasos hacia nosotros, y un suspiro frío recorrió la habitación, rozando nuestra piel. De repente, un eco lejano rompió el silencio. El sonido de una campana, lenta y grave, como un llamado a despertar. El fenómeno duró apenas segundos, pero fue suficiente para que sintiéramos que algo se había roto entre este mundo y otro. Salimos de los baños con pasos apresurados, conscientes de que habíamos cruzado una línea que ya no podía borrarse. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Al salir de los baños, Marta tomó la delantera, sus pasos firmes pero rápidos, mientras Luis y yo la seguíamos de cerca. De repente, un ruido seco rompió el silencio. Una puerta que se cerraba con fuerza al otro lado del cementerio. Nos detuvimos en seco, las respiraciones entrecortadas y la adrenalina disparada. Sentí que algo nos perseguía, pero no podía ver qué era. La tensión creció y decidimos acelerar el paso, sabiendo que no había lugar seguro. Las sombras parecían multiplicarse a nuestro alrededor, y cada crujido nos hacía saltar. Al llegar a la entrada, Marta tropezó y cayó al suelo, pero se levantó rápidamente, sin perder la determinación. Salimos del cementerio jadeando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. En la calle nos detuvimos, mirando hacia atrás, pero no vimos nada. Sin embargo, todos sentimos que algo nos había seguido más allá de las rejas. La noche no había terminado, y sabíamos que esta carrera apenas era el comienzo. Después de aquella noche en el cementerio, algo cambió entre nosotros tres. Los días siguientes, Marta comenzó a actuar de forma extraña, distante, casi ausente, como si llevara un peso invisible. Luis y yo lo notamos, pero ella negaba cualquier problema y evitaba hablar del tema. Una tarde, mientras revisábamos fotos del cementerio que había tomado durante nuestras vigilias, noté algo inquietante. En una de las imágenes, apenas visible en la esquina, había una figura oscura que no recordábamos haber visto en el momento. Lo que me heló la sangre fue que esa figura parecía estar justo detrás de Marta. Le mostré la foto y ella se quedó en silencio, con los ojos fijos en la pantalla. «No sé qué decir, no puedo explicarlo», murmuró, pero una sombra de miedo cruzó su rostro. A partir de ese día, las cosas empeoraron. Marta empezó a desaparecer por horas, y cuando volvía, estaba pálida y callada. Una noche, Luis y yo la seguimos en secreto, y la vimos detenerse frente a los baños clausurados, donde parecía hablar con alguien invisible. Fue entonces cuando comprendimos que la sombra no solo nos acechaba, sino que había encontrado un refugio dentro de nuestro grupo. El verdadero peligro no estaba afuera, sino entre nosotros. La tensión entre nosotros se volvió insoportable después de descubrir lo que Marta ocultaba. Una noche decidimos confrontarla directamente, con la esperanza de encontrar alguna explicación. Marta estaba visiblemente nerviosa, evitando nuestro contacto visual y con las manos temblorosas. Finalmente, rompió el silencio y confesó que, desde la primera vez que entró en los baños clausurados, sentía que algo la seguía. Pero esa presencia no era solo un espectro, era como si se hubiera anclado a ella,
penetrando lentamente en su mente y voluntad. Nos contó que a veces escuchaba voces dentro de su cabeza y que noches enteras se quedaba despierta luchando contra pensamientos oscuros que no podía controlar. Luis y yo nos miramos con preocupación, sabiendo que estábamos frente a algo más grande de lo que imaginábamos. Intentamos apoyarla, pero también entendimos que la línea entre víctima y portadora comenzaba a borrarse. La sombra había echado raíces y nuestro grupo estaba a punto de romperse por dentro. La pregunta que nos atormentaba era: ¿cómo podíamos salvar a Marta sin perdernos en el proceso? Decidimos buscar ayuda fuera de nuestro círculo, sabiendo que el peligro crecía y que no podíamos enfrentarlo solos. Contactamos a una mujer mayor, reconocida en el barrio por su conocimiento de tradiciones antiguas y su intuición para lo oculto. Ella nos escuchó con atención y tras un largo silencio nos advirtió sobre la naturaleza de la sombra que nos perseguía. No es un espíritu común, dijo con voz firme. Es un fragmento de dolor que se aferra a los vivos, buscando un refugio para alimentarse. Nos explicó que solo enfrentándolo juntos, con voluntad y rituales de protección, podríamos intentar expulsarlo. La mujer preparó un círculo de sal y velas y nos guió en una ceremonia que parecía trazar una frontera invisible entre nuestro mundo y el que nos acechaba. Durante el ritual, Marta luchaba contra algo invisible que la desgarraba desde dentro. Sentí cómo una fuerza oscura trataba de romper nuestro círculo, pero la determinación nos mantenía firmes. Al final, con un grito que parecía venir de otra dimensión, la sombra se retiró, dejando tras de sí un silencio pesado y una sensación de alivio. Sabíamos que no era un final, sino una tregua, y que la batalla aún no había terminado. Trabajar en el cementerio siempre había sido parte de mi rutina, pero después de aquella noche, cada paso entre las lápidas se volvió una batalla con lo invisible. La quietud del lugar era un telón de fondo para murmullos que solo yo parecía escuchar. Un día, mientras limpiaba una de las criptas antiguas, encontré una inscripción grabada que nunca había visto. Las palabras parecían una advertencia. Quien perturbe el descanso, despertará sombras que nunca mueren. Sentí un escalofrío diferente, como si esas letras prendieran una luz oscura dentro de mí. Desde entonces, comencé a escuchar voces en el silencio, susurros que me llamaban por mi nombre cuando no había nadie cerca. Intenté contarle a Marta y Luis, pero sus miradas se llenaban de preocupación y dudas. Una noche, durante la ronda, sentí una presencia ambicionta a mi espalda que me obligó a girar de golpe, pero no había nadie. Al volver la vista hacia un mausoleo cercano, vi una figura etérea que desapareció al instante. Sabía que estaba perdiendo el control, pero también entendía que el cementerio me había elegido para revelar secretos que nadie debía conocer. Y en medio de aquella oscuridad, comprendí que el verdadero terror no estaba en lo que veía, sino en lo que no podía explicar. Era una tarde gris cuando lo vi por primera vez, caminando con paso firme por el camino de tierra que atravesaba el cementerio. Su figura parecía desentonar con la solemnidad del lugar, como un visitante que traía consigo secretos olvidados. El hombre era mayor, con ojos que parecían haber visto demasiado y una expresión marcada por el tiempo y el misterio. Se presentó simplemente como Elías, un investigador que recorría España buscando lugares donde el velo entre los mundos era más delgado. Marta, Luis y yo intercambiamos miradas escépticas, pero pronto entendimos que su conocimiento podía ser la clave para enfrentar lo que nos acechaba.
Durante días nos acompañó en las vigilias, compartiendo historias de rituales antiguos y advertencias que resonaban con nuestra experiencia. Pero lo que más nos inquietó fue su última advertencia, pronunciada con voz grave. El peligro no está solo en el cementerio, está en lo que han traído con ustedes. Con esa frase quedó claro que lo que venía sería diferente, más profundo, y que no habría marcha atrás. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión casi insoportable. Elías nos guió para realizar un último ritual, uno que prometía sellar la grieta entre mundos o, al menos, contener lo que habíamos desatado. La noche había caído con una pesadez casi tangible, como si el aire mismo hubiera absorbido siglos de silencios y secretos. El cementerio de la Almudena, bajo la tenue luz de las estrellas, parecía respirar en un ritmo que solo unos pocos pueden sentir. Elías nos llevó al corazón del lugar, donde las lápidas se apiñaban en un abrazo silencioso y la tierra guardaba memorias que ninguna voz humana podría contar. Con manos temblorosas, dibujamos círculos con sal mezclada con pétalos marchitos, mientras una brisa helada acariciaba nuestros rostros con la indiferencia de quien sabe que somos meros espectadores. Las palabras que pronunciamos eran ecos de un pasado remoto, plegarias y conjuros olvidados que parecían vibrar en el alma misma del mundo. Pero Elías nos explicó que el ritual no buscaba expulsar la sombra, ni cerrar la grieta que nos unía a lo invisible. Su verdadero propósito era crear un puente de entendimiento, un pacto silencioso entre los vivos y lo que habita en la penumbra, para sanar heridas que se han acumulado durante generaciones. No luchamos contra la oscuridad, dijo con voz grave, sino que aprendemos a convivir con ella, a respetar su presencia y a encontrar equilibrio en la tensión entre ambos mundos. Mientras el ritual avanzaba, sentí como una vibración en el suelo, un pulso que parecía venir desde lo profundo de la tierra, despertando sombras que permanecían dormidas. Una sombra fugaz cruzó el círculo, rasgando el velo que habíamos tejido, y por un instante vi un rostro detrás de la oscuridad. No era un espíritu cualquiera, sino una presencia antigua y paciente. Elías gritó para que no rompiéramos el círculo, pero el miedo se apoderó de mí cuando comprendí que ese umbral no era un punto de cierre, sino una grieta perpetua entre los mundos. Cuando el ritual terminó, Elías susurró: «No se trata de cerrar puertas, sino de aprender a convivir con lo que permanece». El aire volvió a la calma, pero en mi interior quedó la certeza de que esa grieta, ese umbral invisible, seguía abierto. Y así, cada vez que camino entre las tumbas del cementerio de la Almudena, siento esa presencia latente, una vigilia silenciosa que me recuerda que el misterio no termina. Porque hay grietas que no se sellan, susurros que no callan y presencias que no se van, esperando en la penumbra a quien tenga el valor de escucharlas. Y así, con la noche envolviéndonos, dejamos atrás el lugar, conscientes de que en algún rincón oscuro la historia sigue viva, aguardando su próximo capítulo. Si esta historia logró abrir una puerta en tu interior, si sentiste esa inquietud que no puede ser ignorada, te invito a suscribirte y ser parte de esta comunidad que busca respuestas donde otros solo ven silencio. Aquí, en Relatos Sobrenaturales de Medianoche, no solo contamos historias, creamos un refugio para quienes saben que el misterio vive en cada sombra y en cada susurro. Tu suscripción es el faro que nos guía en esta oscuridad compartida, y cada like es la señal de que no caminamos solos en esta vigilia.
Así que, si esta historia resonó contigo, no dudes en mostrarlo, porque en este viaje, la verdad se revela solo a quienes tienen el valor de escuchar. Así que, si esta historia resonó contigo, no dudes en mostrarlo, porque en este viaje, la verdad se revela solo a quienes tienen el valor de escuchar. Muy buenas noches, comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche.